Si buscas soluciones prácticas y sencillas para llevar la producción de tu finca al siguiente nivel, quédate con nosotros porque esto te va a gustar. Bienvenidos a Negocio Ganadero Podcast, un espacio donde veterinarios, productores agropecuarios y profesionales del mundo de los agronegocios nos reunimos para conversar, aclarar dudas y compartir experiencias sobre los procesos de innovación y desarrollo tecnológico en nuestras empresas productoras. Desde el año 2019 decidimos conformar un equipo de trabajo integrado por médicos veterinarios, productores agropecuarios y profesionales del mundo de los agronegocios con la intención de promover las mejores prácticas en ganadería y promover el uso e implementación de tecnología para llevar la producción de las ganaderas al siguiente nivel. Hoy, después de 6 años de asesorías continuas a ganaderos y productores agropecuarios del sur del lago de Maracaibo, decidimos sacar este programa al aire para compartir nuestras experiencias y experiencias de nuestros asesorados con todo el país y con todas las personas que les interese, de alguna manera, conocer un poco más sobre las actividades agropecuarias y especialmente de la ganadería. Desde la perspectiva veterinaria, contamos con la presencia del doctor Luis Camaripano, médico veterinario genetista con más de 30 años de experiencia en el manejo de sistemas de producción de carne intensiva en Venezuela, Bolivia y Brasil. También nos acompaña Simón Zambrano, médico veterinario con más de 14 años de experiencia ejerciendo en el sur del lago de Maracaibo. Por otro lado, también nos acompaña José Luis Andrade, médico veterinario con más de 27 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, y quien les habla, Gino Salas, productor agropecuario en formación, listos para guiarlos y acompañarlos en esta conversación para aprender un poco más sobre ganadería en Venezuela. Este podcast llega a ustedes gracias a Morbelco, equipos y accesorios para cercas eléctricas con energía solar. Agroconsultores ZB, experiencia en manejo y gestión eficiente de empresas agropecuarias. Chip Ganadero, identificadores electrónicos para ganado. Identifica tus animales de manera única, rápida, segura y sencilla. Hoy vamos a conversar sobre el negocio ganadero y los sistemas que lo componen. Tenemos entonces la primera pregunta. ¿Qué es el negocio ganadero y cuáles son los diferentes sistemas que en él encontramos? Doctor Luis Camaripano, cuéntenos acerca de esto. Hola Gino y todos los muchachos presentes aquí, arrancando con esta nueva emprendimiento para compartir pasiones que nos gustan, ¿no? Hablar de ganadería y la gran profundidad que tiene esto y diversidad sobre todo. Mira, el negocio ganadero en palabras sencillas es producir plata. Ya después viene la parte de cómo lo vas a hacer, ¿no? Lo vas a hacer con ganadería de carne o ganadería de leche, y dentro de cada uno de estos hay una serie de características o sistemas, como se denominan o se llaman, y es lo que va a determinar cuál será. En ganado de carne, sobre todo en cría, es lo que se refiere a todo lo que es el binomio vaca-becerro. Después está el de levante o recría, que es el que agarra ese animalito al destete y lo lleva hasta previo a la terminación o al confinamiento o a la ceba en pasto, y después está esa etapa de la ceba o terminación a pasto o en confinamiento, dependiendo las características de cada negocio. Bueno, yo podría agregarte ahí, Luis, que la ganadería, si bien es criar ganado como tal, es ser eficiente y sostenible en el tiempo. Tenemos entonces, ya describimos el sistema de ganadería de carne. Vamos a conversar ahora sobre el sistema de ganadería de lechería especializada. Por favor, cuéntenos sobre eso, doctor Simón Zambrano. Saludos. Primero, emocionado de este nuevo proyecto y de esta iniciativa que se está materializando el día de hoy. Quizás es importante resaltar antes de entrar en los temas técnicos que es una idea que tenemos desde hace tiempo, que se viene materializando por las conversaciones internas entre nosotros y bueno, hoy en día es una realidad. Con respecto a la pregunta puntual, los sistemas especializados en leche son básicamente aquellos sistemas productivos donde su ingreso principal es la producción de leche, como lo dice su título, su denominación. Son sistemas muy particulares
en donde la cría no es un ingreso importante. La cría me refiero a la carne, no es un ingreso importante. Y tiene unas características muy propias y muy particulares que lo hacen único. ¿Okay? En Venezuela esos sistemas especializados lecheros no son muy frecuentes, de hecho son los menos comunes en el país, pero sí están presentes, principalmente en algunas zonas muy específicas. Y otra de las características importantes que tiene es que usa razas lecheras especializadas o sus cruces como el F1 lechero Bos Tauro, Bos Indio. Excelente, doctor Zambrano, excelente explicación. Mencionamos entonces el sistema de ganadería de carne, ganadería de lechería especializada, y vamos a uno muy particular porque nos interesa bastante, dado que es básicamente el sistema predilecto en la zona sur del lago y en otras partes de Venezuela, como lo es el sistema doble propósito. Bueno, también principalmente dar una bienvenida a todos ustedes, muy contento de estar acá y describirles a grosso modo qué es la ganadería doble propósito y que está principalmente, es nuestro principal negocio ganadero en Venezuela, ya que la gran mayoría de la leche y de la carne que se consume en Venezuela proviene de estos sistemas. La ganadería de doble propósito es, como su nombre lo indica, aquella que tiene ventas de carne y ventas de leche como principal ingreso. Hay algunos, dependiendo del modelo que tenga cada finca, cada productor, puede tener mayor tendencia hacia la carne, donde su principal ingreso es por ventas de carne o de animales, y la producción con tendencia a leche, que sería el caso inverso, es donde se vende más leche, pero sin ser una ganadería de leche especializada, como lo acaba de describir Simón. La variedad, la diversidad de sistemas que hay en doble propósito en el sur del lago es lo que la hace tan particular para nuestro país. Y sobre todo que está tan distribuida en diferentes cuencas productivas del país, no está circunscrito a ambientes controlados o a ambientes más agrestes o más, no, sino que esa ganadería se lleva en prácticamente todas las áreas agroecológicas venezolanas, productivas ganaderas. Mira, José Luis, y ahí hay unas características bien particulares y distintas, sobre todo con el doble propósito del llano, ¿no? Que es distinto, y uno que ha proliferado en los últimos 20 años, que es la leche especializada, sistemas de leche especializado tropical con las F1, que es otro mundo ahí. Entonces la diversidad es grande, o sea, las alternativas son grandes en la producción de leche. Las alternativas, como lo dicen, las alternativas ganaderas son muchísimas. De hecho, hay sistemas o modelos de ganaderos o grupos ganaderos donde tienen ganadería de carne que produce sus animales para ganadería de leche especializada, que produce animales que son para levante y ceba, que sin ser un solo animal doble propósito, son sistemas doble propósito que especializan las áreas. O sea, la diversidad de manejos y de modelos que hay y de modelos que están validados en Venezuela, nos permite con buenas asesorías, siendo inteligentes, siendo prácticos, siendo eficientes, buscando la eficiencia máxima del negocio, tener un negocio rentable, estable. Claro, estable, pero no tiene que ser todos lo mismo, sino hay variedad. Una cosa que quisiera acotar es que pueden existir variaciones dentro de los sistemas. Por ejemplo, un sistema doble propósito puede ser un sistema doble propósito en donde se llegue hasta el destete y el destete salga de la unidad de producción. Pero también puede haber un sistema doble propósito, como lo comentaba José Luis, un sistema doble propósito tipo ciclo completo, donde yo en mi misma unidad de producción o en mi mismo sistema levante y cebe y lleve hasta matadero. Entonces eso quizás complica un poquito más las definiciones de sistemas o enmarcarlos en un concepto único, porque pueden existir varias variables internas ahí que van
Claro, cambiando. Ahí dependería mucho del tamaño de la unidad de producción O del sistema. o del sistema o de la asociatividad De que la puedas asociatividad. tener con otros ganaderos y cómo llevar los animales al máximo o al mayor tiempo posible dentro de su ciclo de vida productivo. Ahí viene un tema que hemos conversado bastante y que será a futuro tratado aquí, que es la integración. Ahora, yo quisiera acotar algo. Cuando uno hace las asesorías en las unidades de producción, en la zona o donde se encuentre, una de las principales preguntas que uno hace como asesor es cuáles son los objetivos de la empresa. Y eso tiene que ver mucho con el sistema. Y para tú establecer el sistema tienes que entender muchas variables. Lo primero, el ambiente. Lo segundo, con qué cuentas, porque si en el caso estás agarrando una unidad de producción por herencia o por lo que sea, por negocio, que ya tiene un plantel de animales, tú puedes trabajar en función de eso, si es lo que deseas. Y lo otro, qué nivel de flujo de caja tiene. Y lo último, y aquí le voy a pasar otra, no lo último, pero una de las cosas muy importantes que hay que valorar cuando uno hace este tipo de asesoría es si quiere Continuar con la tradición. vivir, ¿cómo es que dice usted, José Luis? La ganadería lechera es una forma de vida. Sí, claro, la ganadería lechera es una forma de vida absoluta. Claro. Bueno, la ganadería en general, Sí. porque meterse en este negocio o continuar con la tradición familiar o como vengas, como hayas caído en esta vida, es pasión. Es pasión. Al final de Pasión, cuentas, tienes que es bien apasionante. buscarte. Aquí que no hemos tratado o no hemos mencionado el tema de las búfalas, ¿no? Que las búfalas pueden y son, dentro de todo este sistema que venimos hablando, actores o participantes de todos estos sistemas, no son excluyentes de esto, o sea, ellos forman parte de toda esta diversidad. Nuestro host nos dirá si es un tema para la próxima, para otro programa. Temazo de las búfalas. Por supuesto que sí, esto es un temazo, señores. Y recuerden que tenemos una lista y tenemos algunas ideas por allí. Y los búfalos son un temazo que vamos a tratar en su debido momento con todo el respaldo de los involucrados en el área, ¿no? Aquí algo importante entonces, retomando el tema del negocio ganadero y los distintos sistemas, viene siendo entonces la ganadería, como lo planteaba José Luis, un estilo de vida o un negocio, o ambos, ¿no? Aquí tiene mucho que ver esto con el tema generacional, incluso con las sucesiones en el negocio ganadero y en la empresa ganadera, como empresas familiares. Entonces esto también es un temazo que tenemos que tocar allí, porque a partir de aquí hay muchas aristas sobre el tema de planificación estratégica para los objetivos del negocio, como bien lo mencionaba Simón. Entonces, esto es algo con que debemos ponerle el foco y profundizar más sobre ello para compartir con nuestra audiencia sobre nuestras experiencias y conocimientos al respecto, en este caso. Tenemos entonces también, como segundo tema o la pregunta, ¿cuáles serían los objetivos de cada uno de estos sistemas? Doctor Camaripano, cuéntenos un poco sobre los objetivos del sistema de carne, de producción de carne. Mira, Gino, eso es importante porque el tema descriptivo, como lo decía Simón, definir los objetivos te va a marcar el rumbo de qué vas a hacer, con qué sistema, bajo qué manejo, bajo qué óptica, ¿no? En el caso particular de ganadería de carne, dependiendo el sitio donde lo vayas a estar, el ambiente, las pasturas, el personal, las condiciones de accesibilidad te van a determinar si tú trabajas con un sistema de cría, producción de becerros, vaca becerro o vaca maute, como se le conoce, o vaca toro, o destetas y te lo llevas a esa otra propiedad, a esa otra finca donde haces recría y levantas, o haces terminación. Entonces hay que definir muy bien cuál es el negocio que mejor se adapta al manejo de cada quien desde el punto de vista financiero, económico, y de gusto, porque al final termina siendo de gusto también.
más allá de que no podemos dejar a un lado el tema del rentable y de sostenible, pero hay gente que a lo mejor el negocio de recría es más rentable, pero le gusta la cría, es más apasionado por la cría, porque le gusta preñar las vacas, ver todo eso y sufrir con todo ese sistema de cría. Pero hay que definir los objetivos definitivamente para comenzar a transitar ese proceso de qué sistema vas a trabajar. Y no, y ahí no solamente el gusto es lo que más importa, creo yo, considero. Puedes estar ubicado en alguna zona geográfica del país que es perfecta o ideal para producir con un sistema y no puedes, no te gusta, no te apasiona. Por ejemplo, la leche, ordeñar las vacas es un trabajo de todo el año, de 2 veces al día. Tema que tenemos que discutir también. 2 ordeños, un ordeño. Sí, 2 ordeños o un ordeño. Eso es más adelante. Otro temazo. Sí, Semana Santa. Ahí no hay domingos, ahí no hay 31 de diciembre. Y bueno, a lo mejor estoy ubicado en esa zona, pero caramba, por lo que sea, decido otra actividad. Claro. Que puede ser tan rentable en los números y en sus indicadores como cualquier otro. Claro. Siempre y cuando se haga con de la mejor manera posible. Claro, de la mejor manera y con toda la tecnología y con todo el conocimiento y con toda la asesoría que se cuenta hoy día. Al final de cuentas, esto es como todo en la vida. Para que seas exitoso en algo, te tiene que gustar, te tiene que apasionar. Si no, va a ser muy difícil, Sí. muy complicado. Sí, nos estaba hablando con algunos amigos que vamos a probar esto, vamos a probar aquello. Y, no, pero ya va, hay sistemas que ya están validados, tenemos que probar. Tenemos que buscar equivocarnos. Si ya hay tecnología, ya hay desarrollo, ya hay para hacerlo con planificación, sobre todo con planificación, hacerlo bien. Diría mi papá una frase muy célebre: usted no es en línea para estar investigando. Bueno, sí, claro. Los centros de investigación. Haga lo que ya está probado. Ahí, ¿no? Y ahí es donde nos basamos todos. Claro, por supuesto. En la investigación que las universidades, que otros centros han desarrollado, y tenemos que absorber y utilizar esa información. Eso José Luis, José Luis, es importante ahí porque hace 30 años, cuando nosotros comenzamos nuestras carreras, las cosas eran todas en papel todavía. Hoy en día todo es digital y el acceso a la información es muy rápido, eso es rápido. Entonces hay que saber qué buscar, qué digerir de eso, qué tomar y aplicarlo y adaptarlo al sistema que uno está haciendo. Excelente. Entonces vamos ahora con el señor Simón Zambrano. Doctor Zambrano, cuéntenos sobre el objetivo o los objetivos del sistema de lechería especializada. Bueno, básicamente el doctor Camaripano, o en las intervenciones anteriores, se hablaron de los objetivos en general de cada unidad de producción. Y lo primero es la productividad, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegar a la productividad? Sí va a depender de cada sistema específicamente. En todo sistema hay cría, llámese cría para levante o recría por centros genéticos, doble propósito y de lechería, en todo donde esté involucrado las hembras, siempre es importante la parte reproductiva, ¿okay? En cualquiera de los sistemas. Es uno de los indicadores más importantes. Sin embargo, propiamente dicho, en el sistema de producción lechera, pues el principal indicador es ser lo más eficientemente posible con la mayor cantidad de leche posible. Entonces, el indicador principal es producción de leche, ¿okay? Ya de ahí hacia abajo se desglosan una serie de indicadores que van a intervenir directa o indirectamente en el macroindicador, que es productividad, como los reproductivos, como los parámetros de mortalidad, todo eso. Sobre todo, estaba conversando con José Luis, el tema de la futura cría, el levante de hembras, que impacta directamente en toda la productividad del sistema. Pues. La producción de los reemplazos lecheros necesarios. La producción de reemplazos lecheros es necesaria. Mucha leche y mucho reemplazo para poder seleccionar. Algo aquí que acotar, que no lo hemos mencionado todavía quizás, es el hecho de que la mayoría, yo diría la gran mayoría de los sistemas productivos del país son sistemas de tipo extensivos, a pastoreo. ¿Okay? Son muy pocos los sistemas realmente intensivos en donde los animales están estabulados.
realmente son muy contables. En ganadería lechera son muy contables y en ganadería de carne creo que más todavía, son mucho menos. No, bueno, el sistema de las terminaciones, hay algunos las feedlot. terminaciones en feedlot, sí, no es la mayoría, son muy no es pocos. la mayoría de la producción en el país, pero existen, con muy buenos niveles de eficiencia donde están, pero esa es una de las características de la ganadería venezolana, de nuestro Exactamente. negocio. Está hecho básicamente... Es una ventaja. Y la gran ventaja nuestra es que producimos a base de forraje, a base de pasto, que donde los animales tienen que salir, buscar su comida, procesarla en su rumen y generar proteína de alta calidad. Es por eso hago la acotación, porque uno de los indicadores en cualquier sistema de producción donde esté involucrada la tierra es la productividad por hectárea año. Entonces, bien sea leche, bien sea cría, bien sea carne, bien sea... Se aplica para cualquier sistema. De acuerdo, el objetivo principal de la ganadería, eficiencia por Hectárea, por área de uso. Los indicadores, ¿no? Los indicadores es algo que nos va a permitir a nosotros comparar y saber dónde estamos, si estamos bien, estamos mal, hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, estos son unos puntos que nos permiten entender mejor, analizar mejor nuestro desempeño y en base a eso, pues tomar las decisiones o medidas que nos permiten avanzar en ese camino tan anhelado hacia la productividad o a la eficiencia productiva de nuestras unidades de producción, ¿verdad? Entonces, en base a ese tema lo vamos a tocar más adelante, por supuesto que sí, y nos queda pendiente la opinión del especialista, yo lo llamo el especialista en doble propósito porque si alguien tiene data y se concentra y discute y es apasionado por ese análisis, es el doctor José Luis Andrade con respecto al sistema doble propósito. Doctor, cuéntenos sobre los objetivos del sistema doble propósito en bovinos, porque aquí tenemos el caso de las búfalas y tenemos el caso de las vacas también, ¿no? Entonces, aquí tenemos tela de que cortar. Eso, bueno, como lo dices tú, de aquí salen muchísimos, siendo nuestro principal productor de carne y leche en Venezuela, el doble propósito, pues tenemos muchísima tela que cortar de aquí en adelante, muchísimo que discutir y analizar. El objetivo, por supuesto, la eficiencia en leche y carne, hacer ese matrimonio, hacer esa conjunción, que el sistema o los animales produzcan las dos cosas de manera eficiente, nos ha llevado por infinidad de pruebas, de ensayos, de errores, apoyados en la universidad o no. Muchos ganaderos han ido por su lado, buscando qué hacer. Y bueno, ese equilibrio entre leche y carne de manera eficiente es el reto máximo nuestro en nuestros sistemas acá en Venezuela. Mucha leche y mucha carne a la vez por el mismo animal lo considero casi utópico, pero los sistemas pueden producir mucha leche y mucha carne en toda la variabilidad genética y variabilidad de cruzamiento. ¿Sabes una cosa, José Luis? Que de lo que yo creo que adolece, y eso va a ser tema posterior, son los registros. Cualquiera de los sistemas, no hay una información, y entonces nos basamos en mitos y nos basamos en el yo creo y en el que me dijo mi amigo, que me dijo el vecino, que yo me copié, que yo me dije. No hay un registro, no hay registros que te digan yo produzco tantos kilos por hectárea de carne o de leche con este sistema de producción, con esta categorización o clasificación de caracterización de las vacas, y eso es un gran problema, no solamente ahí en la ganadería venezolana, sino suramericana. Algunos ganaderos llevan muy buena información, pero son los menos. Claro. Eso es tema para el próximo. Sí, y bueno, son los menos por ahora, pero lo bueno es que también conocemos mucha gente que está entrando al negocio, no nuevos, sino retomando las riendas de ese negocio, nuevas generaciones, nueva gente que entiende que ya las fincas o los sistemas ganaderos son realmente unas empresas que como
nuestro podcast lo dice, es el negocio. Es un negocio, no es una actividad de vida, sino no. Nosotros tenemos que llevarlo al siguiente nivel. Este podcast llega a ustedes gracias a Morbelco, equipos y accesorios para cercas eléctricas con energía solar. Agroconsultores ZB, experiencia en manejo y gestión eficiente de empresas agropecuarias. Chip Ganadero, identificadores electrónicos para ganado. Identifica tus animales de manera única, rápida, segura y sencilla. Entonces así llegamos al final de este primer episodio de El Negocio Ganadero Podcast. Esperamos que esta conversación te haya aportado ideas y herramientas para mejorar tu producción en ganadería. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encantaría conocer tu opinión, así que por favor déjanos tus comentarios y sugerencias sobre cuáles serían los temas de tu interés para tratar en este espacio. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos llevando la ganadería al siguiente nivel. Y recuerden lo siguiente, la ganadería se hace con datos, no con cuentos. Hasta la próxima.